Y bueno, por supuesto quiero, antes de tocar estos tres temas específicos de estos tres casos, quiero que leamos un texto y está en el libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a leer el verso 10. Ayer lo leímos casi todo. Hoy vamos a leer solamente, quiero tocar ese texto, el número 10. Para iniciar, dice: mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ese es el valor nuestro, el valor de una mujer virtuosa. ¿Y quién se considera una mujer virtuosa? Amén. Amén. Somos virtuosos porque Dios nos llenó de tantas cosas hermosas. Sobre todo que tengamos en primer lugar su Espíritu Santo, nos hace especiales, nos hace diferentes. Mujeres virtuosas. Su estima sobrepasa a las piedras preciosas. A ver, ¿alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, una joya o algo que sea de mucho valor? ¿Sí? ¿De cuántos quilates? 18. 18 quilates. 36 por aquí humildemente. ¿Saben? Una onza de oro, el oro está con un valor altísimo. Una onza cuesta muchísimo. Por eso es que en la minería, los hombres que están allá cavando en la tierra, buscando, tratando de sacar algo mínimo, una piedrita mínimo, lo que sacan mientras abren ese hueco, mientras si están en el río, ¿verdad? Meten ese colador, van colando toda la arenita hasta que quedan las piedritas. Y es algo mínimo lo que sacan, pero ese mínimo lo van acumulando y cuando, lo llevan al lugar correcto, les dan gran cantidad de dinero por esa pequeña onza. Entonces, así es nuestro valor. Miren, nosotros las mujeres muchas veces cometemos el error de que la persona que tenemos cerca o nuestro círculo inmediato nos valore por lo que nosotros consideramos que merecemos y que valemos. Sin embargo, muchas veces eso no sucede. Cuando esperamos que mi esposo me tiene que valorar, mi mamá me tiene que valorar lo que yo hago en esta casa, mis hijos tienen que valorar lo que yo hago en esta casa, pero muchas veces no sucede. Entonces, por eso nos vamos a sentir mal, nos vamos a chicopalar y decidimos, entonces ya no voy a hacer más nada porque nadie me valora en esta casa. ¿Lo han escuchado? Es solo coincidencia. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está a nuestro lado no conoce nuestro verdadero valor. Por lo tanto, no puedes esperar a que esa persona comprenda cuál es tu verdadero valor. A Dios gracias por las personas que están a nuestro alrededor y por lo menos disfrutan los gestos que les hacemos, que les damos, los regalos, esos gestos cuando estamos en la casa. Una palabra de ánimo y por lo menos agradece. Ay, gracias por la comida, estaba rica, o gracias mami por haberme lavado la ropa. Bueno, tantas cosas. Apenas conseguimos unas chispas, unos destellos de esa palabra de agradecimiento o de valor que nosotros queremos recibir. Entonces, ¿por qué inicio diciendo esto? Es para que no sigamos cometiendo el error de esperar que la gente te valore. Nuestro valor principal y puro, realmente lo que valemos, lo conoce nuestro Dios. Él sabe cuánto pesas. Por ahí hay un dicho que dice: tú vales lo que pesas. ¿Saben qué significa eso? ¿Sí lo habían escuchado? Sí. Si pesas mucho, entonces vales mucho. Pero sin embargo, no dice mucho en cierta manera, porque es que valemos demasiado. Cada uno de los que estamos aquí, cada hombre que está aquí, cada mujer que está aquí, valemos demasiado a los ojos del Señor. Entonces, mire, a veces también nosotros tenemos que curarnos en salud, porque esperamos que nos agradezcan por todo. Y entonces colocamos un florero nuevo allí y nadie se dio cuenta del florero nuevo que estuvo allí. Nos cortamos el cabello y nadie se dio cuenta que nos
necesitamos curarnos en salud, no esperar, porque una vez me dijeron, sabes, cuando esperas algo de alguien, te vas a decepcionar. La espera muchas veces trae decepción, porque estamos esperando, poniendo un precio, un límite, una cifra, no sé, un estatuto, una medida en cierta persona, esperando que ella lo haga o esa persona lo haga hacia nosotras. Entonces, nos decepcionamos. Y cuando hay decepción, entonces viene el malestar, viene el enojo, viene, ya no voy a ser la misma persona de antes. Tenemos que cuidarnos de eso. Nuestro verdadero valor lo conoce nuestro Dios. Y cuando nosotros estamos claras, somos entendidas de cuánto valemos en nuestro Dios, en las manos de nuestro Dios, no necesitamos la aprobación de nadie. Eso tiene que ver mucho también con cuánto nos amamos. ¿Cuánto me amo? ¿Cuánto te estás amando? ¿Cuánto te estás cuidando? Tu manera de comer, de alimentarte, tus horas de descanso, tu tiempo para ti, para salir, recrearte, divertirte, compartir con amigas, tomarte un café afuera, no afuera en el patio, afuera, en un restaurante, en una cafetería. Es un tiempo que nos merecemos, todas las personas necesitamos darnos ese tiempo, y eso es parte del cuidado. Entonces, eso es parte de reconocer que vales mucho y que tienes que cuidarte. Muy bien, vamos al primer caso. Una vez toqué un pedacito de la porción de este caso, y es el caso de Ana. Ana, la esposa del profeta Elcaná, que no podía tener hijos. Una mujer que hizo muchísimas cosas, sufrió muchísimo para poder quedar embarazada, y así pasó varios años sufriendo burla, desprecio, porque Elcaná tenía varias esposas que sí le daban hijos, pero ellas, en vez de reconfortar a Ana porque no había quedado embarazada, no tenía hijos, lo que hacían era burlarse de ella. Ahí tenemos un ejemplo de cómo no debe ser la mujer. ¿Por qué? Porque a veces, y ayer toqué apenas esto, a veces nosotras como mujeres nos atacamos a nosotras mismas, nos vemos como rivales, como competencias. Si nosotras estamos en el Señor, estamos entendidas de quiénes somos, de cuánto valemos y de cuánto vale mi hermana, yo la tengo que respetar y amar. Y no la puedo ver como competencia. Aquí dentro, nosotras como hijas de Dios, necesitamos vernos es como complemento. Tú eres mi complemento. Yo soy tu complemento, tú no eres mi competencia. Así necesitamos vernos. Estas mujeres se veían como competencia porque imagínense, varias concubinas para un solo hombre, era como que normal, ¿no? Demasiado. Vamos a leer aquí en 1 Samuel, quiero tocar brevemente unos textos puntuales para reforzar un poquito acerca de esta historia. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso era lo que hacían las otras. Que sí tenían hijos, que tenían 3, 4, 5, y estaban orgullosas de que cada vez que iban al templo a adorar al Señor, llevaban esa chorrera de muchachos. Eso mostraba obviamente fertilidad, mostraba el progreso de la dinastía, de la generación que iba a seguir. Eso era un orgullo tanto para los hombres como para las mujeres. Una mujer que no podía quedar embarazada, mire, eso era como una maldición, era grave. Ahora que estoy viendo la serie del rey David, ¿cuántos de ustedes la vieron, verdad? Tiene 30 capítulos, es larga. Y hay una porción allí de un ejemplo, así de una de las mujeres allí, que le costó quedar embarazada. Y era catalogado como si estaba maldita. Su vientre estéril era como si fuera castigada, estaba castigada. Entonces,
Imagínense el peso que cargaba Ana para ese momento. Ella llegaba al templo acompañada de Elcaná, sus otras concubinas, los niños. Ella empezaba a orar, a rogarle al Señor: Señor, concédeme tener un hijo. Y año tras año iba y hacía la misma oración. Hasta que, miren, ella tomó la decisión de cambiar su oración. Quiero que leamos el verso, ahí mismo en el capítulo 1, versos 10 y 11, para que veamos qué fue, cómo empezó a cambiar. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, aquí cambió totalmente su oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí ella ya dejó de pensar en sencillamente llenar ese vacío de que era necesario tener un hijo para que dejaran de burlarse de ella. Ahora cambió su oración: bueno, Señor, dame un hijo y yo te lo voy a dedicar a ti, a tu servicio. Obviamente al Señor le agradó esto. No sé también por qué el Señor habrá tardado tanto en responderle. Bueno, ayer hablábamos también acerca de los procesos que el Señor nos permite pasar. Necesitamos mejorar, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos cambiar muchas cosas dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un crecimiento día a día el que tenemos y son nuevas oportunidades que el Señor nos brinda para ser mejores personas. El Señor tardó para responder esta oración a Ana. Pero aquí dice que ella llegó delante del Señor, oró amargamente: Señor, concédeme tener un hijo y yo te lo voy a dedicar a ti. El Señor le respondió. El Señor, aquí ella buscó a la fuente. Incluso, mientras en uno de sus momentos, cuando ella oraba amargamente, que me imagino que hacía: Señor, dice que su esposo la vio, y mientras la vio por allá arrodillada orando, él decía: está borracha. La tildó como si estuviera borracha. Eso seguro que tomó mucho vino. Y ella le dijo: no, mi Señor, no tomé vino, estoy orando, pidiéndole a mi Dios que me conceda tener un hijo. Entonces, Ana nos muestra un ejemplo de que, en primer lugar, lo principal es poner los intereses del Señor por encima de los nuestros. Mire, eso no es fácil. ¿Cuántas nos levantamos esta mañana? Y de los hombres que están aquí, ¿cuántos nos levantamos pidiéndole algo al Señor esta mañana? ¿Le pidieron algo al Señor? Es normal, ¿verdad? Acudir a la presencia del Señor, agradecerle, adorarle. Y también por ahí: Señor, apóyame. Pedimos, ¿verdad? Eso es normal porque el Señor también nos dice: pedid y se os dará. Es normal en la oración. Pero cuando nos enfocamos más en pedir, somos, como dicen por allí, esos creyentes ovejas: dame, bendecime, ayúdame. Hacemos eso, nos dedicamos más en pedir que en adorar y agradecer por lo que ya tenemos. Cuando cambiamos la perspectiva y comenzamos a agradecer más antes que pedir, yo creo que eso mueve la mano del Señor, mueve su corazón. Un corazón agradecido mueve la mano poderosa de Dios en nuestro favor. Entonces, agradezcámosle al Señor más que pedirle, porque ya el Señor conoce cuál es tu necesidad, conoce cuál es tu situación, lo que está pasando en tu casa, en el trabajo, no sé cuál sea el caso, ya Dios lo conoce y Dios te va a responder. Y nos acordamos, ¿verdad?, del corazón: Señor, una vez más te pido por esto, sigue obrando conforme a tu propósito. Pero en medio de esa espera, el Señor nos sigue formando, nos sigue alentando, nos sigue instruyendo, nos sigue moldeando, porque si el Señor nos respondiera así, de rápido, seguramente no estaríamos preparados para administrar esa bendición. Ahorita, estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos cosas que le pedimos al Señor hace años atrás. Y ahorita las estamos disfrutando, ¿verdad que sí? Pero como ya las tenemos y nos acostumbramos, chévere, aquí está ya tengo aquí este celular. Entonces
sigo usando, normalito, chévere. Ya se me olvidó que yo estaba orando por ese celular, que yo estaba pidiéndole muchísimo por esa bendición. Ya me acostumbré a usar, a tener. Entonces cuando nos olvidamos de lo que ya tenemos y comenzamos a pensar en algo nuevo, que obviamente eso es normal y es bueno querer cosas nuevas, pero entonces comenzamos a anhelar lo que no tenemos y ya no valoramos lo que sí tenemos. Empieza a entrar la queja, porque bueno, ¿cuándo voy a tener ese carro? ¿Cuándo voy a tener esa casa? ¿Cuándo me van a subir el sueldo? ¿Cuándo? Entonces, la espera se convierte en desespera porque nos estamos quejando. Ana nos muestra todo lo contrario. Aquí refleja que ella oraba, iba al templo y cada vez oraba, hasta que por fin ella decidió cambiar su oración y mirar por los intereses del Señor. Y efectivamente, cuando el Señor le concedió, ¿verdad?, ese niño, el profeta Samuel, que ya venía con ese don de profeta, era necesario que ese niño naciera. Ella lo tuvo por un tiempo, lo amamantó, y en el momento indicado, dice que lo llevó al templo a ofrecerlo como tal cual ella había prometido. Cumplió su palabra y el Señor cambió su tristeza por alegría en el tiempo indicado. Y déjenme decirle además que después que ella dejó al niño Samuel en el templo, Dios le concedió más hijos. Dios siguió reconfortando su corazón, la siguió recompensando, porque ella cumplió lo que prometió. Hay un texto bíblico que dice que cuando hagamos votos al Señor, no prometamos algo que no vayamos a cumplir. Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que cumplamos ante el Señor, porque me imagino que al Señor no le gusta que estemos ofreciendo cosas y que no cumplamos, porque Él sí es fiel. Y aún en medio de nuestra infidelidad, wow, cuántas cosas nos sigue dando el Señor, ¿verdad? Sigue mostrándonos su amor y su bondad. Entonces, ella cumplió sus votos al Señor, llevó al niño al templo, que por cierto fue a cumplir una labor importantísima, porque lamentablemente los hijos del profeta Elí estaban haciendo lo incorrecto. Él estaba en el templo con sus hijos, sirviendo al Señor, pero sus hijos se estaban portando mal. Dice que se acostaban con las mujeres, los sacrificios que traía el pueblo para ofrecerlos al Señor, ellos venían, sacaban la carne, sacaban lo mejor, se lo comían. Bueno, estaban haciendo un desorden allí. Y el profeta Samuel vino a poner orden en esa casa también. Y le llamó la atención al profeta diciéndole, bueno, tú sabes lo que está haciendo esta gente aquí, tienes que poner orden. Imagínense, Samuel, más joven que él, vino a regañar a ese anciano que llevaba años en ese templo sirviendo para que pusiera orden en las cosas de Dios. Entonces Ana es una mujer entendida, una mujer que estando a los pies del Señor comprendió su verdadero valor, comprendió que primero es necesario mirar por los intereses del Señor, y Dios, bueno, la recompensó mucho más. Ese es el primer caso que quiero compartir. Algo más que nos enseña Ana es la humillación, el ser humilde. ¿Saben? Porque ella podía ponerse a pelear, a discutir con quienes estaban burlando de ella, pero no lo hizo. Ella prefirió quedarse bien, escondida en los brazos del maestro. Señor, bueno, pelea tú mi batalla, defiéndeme tú. Porque esa es otra situación que nosotras, por ejemplo, nosotras las mujeres, a veces queremos tomar todo, tener el control de todo, y no siempre va a ser así. Hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos, y esas cosas difíciles, imposibles, esas que se ven rudas, sencillamente le tocan al Señor. Le tocan a Él hacer esa parte difícil. Y a nosotras comprender
que también es necesario esperar y descansar a los pies del Maestro. Amén. Amén. Y hablando de los pies del Maestro, quiero tocar otro caso que de verdad me gustó muchísimo. Poco se habla por el hecho de quién era esa mujer. Pero esta mujer nos enseña muchísimo y les dio una gran lección a los discípulos, a todos esos hombres que estaban allí, a toda esa gente que estaba rodeando a Jesús en ese momento, y también nos sigue dejando una lección a nosotros, porque por eso Dios permitió que quedara plasmada la historia de ella en la Biblia para enseñarnos muchísimas cosas. Quiero que busquemos el libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a ver el caso de una mujer pecadora, una mujer que estaba catalogada por ser mal, por ser pecadora, impía, una mujer despreciable que no merecía estar cerca de nadie. Vamos a leer del verso 36 en adelante para ver, creo que allí sale. Ajá. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ok. Creo que quedan 2 más. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él les dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren este caso. Bueno, aquí vemos un fariseo, ¿verdad? Una persona que conocía de la palabra, conocía de la ley, había escuchado de la fama de Jesús y por eso le invitó: bueno, te voy a invitar a almorzar a mi casa para que vengas. Pero miren qué tremendo. Conocía quién era Jesús. Pero resulta ser que cuando lo ve en ese ser, él dice: si este fuera profeta, o sea que estaba dudando de quién era Jesús. Como esa gente que dice: bueno, sí, que tú eres muy importante, pero por detrás entonces hablaba mal de esa persona. Entonces, este caso de esta mujer llegó arrodillada. ¿Sabe? ¿Por qué el Señor le dice esto al fariseo? En los tiempos de antes, ¿verdad? Había una mesita, la gente se sentaba alrededor de la mesa, en el piso, a comer. Jesús le cuestiona a Simón y le dice: mira, tú ni siquiera me diste agua para lavar los pies. Se supone que si estaban sentados allí en el piso, sus pies estaban cerca de la mesa, cerca de la comida. Tenían los pies sucios, utilizaban sandalias de tanto caminar. Imagínense cómo se le ponían los pies sucios, se les ensuciaban mucho. Entonces imagino que era costumbre que cuando llegaban a un lugar se lavaban los pies.
se le ofrecía agua para que, bueno, descansaran un poco y lavaran sus pies, precisamente por eso. Esta mujer pecadora, que se sentía mal, que había sido despreciada por tanta gente fuera de esa casa, y cuando entró pasó lo mismo. Sin embargo, ella no se detuvo. Eso no le impidió a ella cumplir su cometido, que era llegar a los pies del maestro, postrarse allí. Pero lo más resaltante de esto es ver lo que ella hizo. Comenzó a llorar porque se sentía indigna de recibir tanto desprecio, y quién sabe qué cosas había hecho. Pero llegó allí, en algunos casos la relacionan con María Magdalena. Sin embargo, bueno, no lo afirmo, pero ella llegó allí acusada, odiada, despreciada, recibiendo burlas. Me disculpa. Recibiendo humillación. Pero esa no la detuvo a hacer lo que tenía que hacer. Gracias. Llegar a los pies del maestro, no solamente a adorarle, sino a recibir el perdón que ella necesitaba. Llegó a los pies del maestro, comenzó a llorar de tal manera que dice que sus lágrimas caían sobre sus pies, y llorando allí muchísimo, entristecida, sus lágrimas enjugaban los pies del maestro, y dice que luego tomó su cabello y comenzó a limpiarlos, porque el maestro tenía los pies sucios. A ella no le importó tener el cabello recién secado y comenzar a limpiar los pies del maestro. Nosotros nos preocupamos por un poquito de frío, por el frío. A ella no le importó nada de eso. Comenzó a limpiar los pies del maestro. Y lo más tremendo es que usó, me imagino, todo el dinero que tenía, trajo un perfume costoso, costosísimo, y dice que lo derramó sobre el maestro, lo ungió. Claro, eso también era un acto simbólico, porque por lo que venía después, que era el sacrificio de Jesús. Ella vino a hacer esa parte importantísima que era necesaria que quedara reflejada en la historia. Y esa mujer quedó como una mujer virtuosa. Se humilló. Su humildad nos enseña humildad. No importa quién te esté viendo, no importa quién esté allí, nada puede detenerte, nada puede detenernos al momento de querer adorar a nuestro Señor, de querer rendirle nuestro corazón a nuestro Señor. Porque es que el Señor se merece todo nuestro, ¿verdad que sí? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra profesión. El Señor se merece todo, ¿verdad que sí? Se merece todo. Y por eso, al ver esta escena, el fariseo comienza a cuestionar dentro de sí. Si este fuera el profeta, se daría cuenta que esta es tremenda pecadora que se la pasa allá en la esquina. Y el Señor, por supuesto, que conocía los pensamientos de todos, y de una vez le respondió, se la agarró en el aire, como dicen por allí, de una vez le respondió. Estás cuestionando a esta mujer y tú no hiciste absolutamente nada de lo que ella acaba de hacer. No me ofreciste agua cuando llegué, que era lo normal. Chévere, me invitaste a comer, pero simplemente quisiste que estuviera sentado aquí en la sala de tu casa. No me brindaste la atención necesaria. Y ella sí lo hizo. La más pecadora en ese momento demostró más virtud, demostró humildad, arrepentimiento, buscó perdón, buscó gracia, un modelo de entrega espiritual, de cómo llegamos muchas veces nosotros cuando estamos orando, ¿verdad? Con corazones derretidos a los pies del Maestro. Porque sabemos que ese es el mejor lugar. Y pues recuerden cuando salió publicada la canción, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Allí, ese es el lugar más alto de toda la tierra, estar a los pies del Maestro de rodillas. La gente que gobierna este país no es la gente que tiene un cargo
gubernamental, de autoridad. La gente que gobierna este país es la gente que ora. Esa es la gente que gobierna este país. Somos tú y yo, los que buscamos el rostro del Señor. Así que tengamos eso presente. Somos gente de autoridad, ministros del Señor. Estamos aquí para cumplir una labor importantísima. Y siempre, creo que lo he repetido tantas veces, que el lugar donde el Señor te plantó, ese es el lugar indicado, donde Dios quiere expandirte y expandir su reino. En el liceo, en la escuela, en esa empresa, cuando vas al mercado, cuando estás en tu casa. Ese es el lugar que el Señor necesita para expandir su reino a través de ti. Entonces somos gente de autoridad, gente de poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo. No nos menospreciemos a nosotros mismos, nosotras mismas, no nos menospreciemos. Somos gente de autoridad y somos la gente que gobierna este país con nuestras oraciones. Ese es el segundo caso que quería compartir respecto a las distintas mujeres virtuosas que hicieron algo grande en la Biblia. Y el tercer caso está también en el libro de 1 de Samuel, capítulo 25, es el caso de Abigail. Abigail, David y Nabal. ¿Han leído ese caso? Bueno, para comentarles un poco, porque este sí es más largo, ¿verdad? Resulta ser que, bueno, David, mientras estuvo huyendo del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo, bueno, él se escondió, estaba en el desierto, con algunos soldados que lo siguieron. Ya la gente sabía que él había sido ungido como rey, pero bueno, no era el momento de que él tomara el trono, porque allí estaba todavía Saúl. Saúl, bueno, ya sospechaba, veía como la gente alababa más a David, lo engrandecía, entonces a él no le gustaba, ya sentía ese rencor hacia David, hasta que mandó matarlo. David no le tuvo más remedio que salir huyendo. Algunos soldados obviamente siguieron a David porque creían en él, que era un hombre justo, un hombre temeroso del Señor, y que ya lo que estaba haciendo el rey Saúl en ese momento no era lo correcto. Ya Saúl había perdido su norte, su objetivo, ya había perdido la aprobación del Señor. Pero bueno, todavía estaba reinando allí, todavía no era el momento de David. Entonces, miren qué tremendad, por cierto, con esta serie del rey David. Miren, tuvo que pasar muchísimo tiempo desde que David fue ungido para poder montarse en el trono. Entonces, si eso era así, yo decía, pero Señor, entonces, ¿por qué lo ungiste tan rápido? Y la gente también se preguntaba, ¿por qué lo ungiste tan pequeño? Si tenía que esperar todo ese tiempo y de paso aguantarse que el profeta o que el rey Saúl quisiera matarlo. Parecía como algo contradictorio. Se supone que si me nombran rey, bueno, vámonos de una vez para el palacio, porque queremos las cosas rápidas. Pero miren, con David no fue así. También tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser formado, tuvo que, pasar. Y la Biblia habla acerca de que David tenía un corazón conforme al propósito del Señor. Pero entonces, si tenía un corazón conforme al propósito del Señor, ¿por qué el Señor permitió que pasara persecución, que se sintiera asustado, que tuviera que encerrarse, esconderse en una cueva para no ser asesinado por los guerreros y los soldados de Saúl? David fácilmente podía decir, pero bueno, entonces ¿para qué me ungiste? ¿Para qué me nombraste que yo voy a ser el rey de Israel? Si miren cómo es que estoy aquí, bien bello, pues, el rey de Israel, ungido y aquí escondido. No nos gusta eso. A nosotros nos gustan las cosas rápidas. Si me nombraron, de una vez, que la gente vea quién es, quién soy yo. No pasó así con David. David también pasó por este tiempo de espera y lo más tremendo que refleja el libro de Salmos, porque ahí se reflejan las oraciones de David, algunos cánticos. David
fue muy raro que se quejara. Al contrario, oraba al Señor: Señor, aquí estoy escondido, mis enemigos me persiguen. Y eso cada vez era una oración nueva. Si nosotros leemos el libro de Salmos, allí van a leer arriba: Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David mientras huía, Salmo de David mientras tal, Salmo de David. Hay muchos salmos, no todos, pero sí algunos de esos salmos fueron escritos por David en los momentos de más angustia. Entonces, ¿era necesario que David pasara por eso? Si no, esos salmos no hubiesen sido escritos y nosotros no los usáramos tampoco. Señor, acaba con mis enemigos. Toda esa palabra fue inspirada por el Señor a través de David. David vivió un proceso de formación. Estuvo encerrado allí en esa cueva, tenía un grupo de soldados que creían en él los seguía tratando con respeto, los cuidaba, sentía temor de cuidar a su pueblo, aun cuando no podía tomar la autoridad como tal, o sentarse en el trono, no podía hacerlo en ese momento. Tenía que estar detrás del telón. Y no nos gusta estar detrás del telón. Queremos estar aquí al frente, que todos nos vean. Mi ministerio tiene que notarse. La gente tiene que ver, porque si no estoy parada aquí predicando, entonces la gente no va a ver que estoy sirviendo. No, pero es que no todo el mundo se va a parar aquí. Y no por el hecho de que no puedan, sino que cada uno sirve en áreas distintas, ¿verdad que sí? Necesitamos una persona que nos apoye y que sirva y que muestre la mejor cara de esta iglesia para recibir a nuestros invitados. Necesitamos gente que arregle la silla, necesitamos gente que maneje una computadora, necesitamos gente que sepa manejar una consola, que sepa tocar una guitarra, que sepa tocar una batería. No todos podemos sentarnos allá a tocar la batería. Entonces, somos diferentes, somos únicos y somos especiales. Y somos necesarios. Somos necesarios en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo tiene muchísimos miembros. Y cada miembro tiene una función distinta, pero necesaria. Una función necesaria. Mi mano derecha no le puede decir: bueno, ya no te quiero cerca a la mano izquierda, ponte para allá. Porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Ya no te quiero ver más, brazo derecho. Le van a decir mis ojos. No, porque formamos un mismo cuerpo. Entonces, el caso de Abigail, mire, es tremendo. Una mujer que demostró sabiduría, porque resulta ser que entonces cuando están allí, en el desierto, David no tenía pan, no tenía comida para ofrecerle a sus soldados. Entonces dice: bueno, como nosotros tenemos aquí, hemos visto y hasta incluso hemos cuidado las ovejas de Nabal, vaya, díganle que por favor nos ofrezcan algo de pan y de agua para que ustedes puedan comer. Ellos fueron, llegaron hasta allá: por favor, para que nos ofrezcan un poco de pan, de lo que tengan. ¿Y quién es David para que me venga a decir que le dé de mi pan, que le dé de mi agua? Si él es un fugitivo, así puede andar cualquiera. ¿Por qué le voy a tener yo que darle mi comida? ¿Va a descontar lo que tengo en mi almacén? No, díganle que no. Y se fueron los soldados. David era tan eufórico, era tan fosforito, que apenas llegaron sus soldados y le dijeron: no, mira, Nabal dijo esto. Ah, sí, 400 hombres, vamos a acabar con toda esa gente ya. Inmediatamente no lo pensó, dice que armó un batallón para acabar y exterminar con toda la familia de Nabal. Pero resulta ser que otro siervo que escuchó va donde está Abigail y le dice: mire, mi señora, Nabal, usted sabe cómo es él, terco, orgulloso, soberbio. Esto fue lo que le respondió a David. ¿Qué? Y sí, ya David viene para acá para masacrarnos a todos. ¿Qué hizo ella? Miren, no sé si tenemos el texto por allí donde dice que ella tomó 4 cosas.
para poder presentarse. Creo que más adelante dice: Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 pares de higos secos, y lo cargó todo en asnos. ¿Qué hizo ella? Bueno, vamos a hacer algo. Agarren todo eso, acompáñenme, yo voy a encontrarme con David en el camino para decirle que no, que mi esposo se equivocó, que por favor nos perdone la vida, que lamentablemente él es un hombre así, pero bueno, yo vengo a inventar la situación. Miren todo lo que agarró, porque era un batallón el que venía. Agarró todo eso rapidito. Yo me imagino que yo no sé si ya tenía cocinadas ya las ovejas, o las puso a cocinar en ese momento, porque bueno, si David estaba a cierta distancia, supongamos que haya sido a varias horas de camino, también le daba chance de prepararlo. Lo cierto es que ella agarró todo eso. Decidió interceder y tratar de enmendar el error que en este caso su esposo Nabal no había tomado la decisión correcta. Era un hombre odioso, era un hombre que no quería gastar lo que tenía, era un hombre que no le importaba quién era David, porque la primera respuesta es que dije: ¿quién es David? ¿Quién es este para que venga a estarme pidiendo de lo que tengo en mi casa? Entonces, bueno, dice que ella logró emprender la marcha y no le dijo nada a su esposo. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba en desobediencia? Ella lo conocía. Porque te conozco y te lo hago. Ella decidió salir, dice que no contó nada a su esposo. Se encontró con David, arrodillada allí a los pies de David. Mi señor, mire, cónchale, que mi esposo es un cara uno, un cabeza dura. Cónchale, mire, pero aquí yo vengo con este presente, con esta ofrenda, para que nos perdone. Para que nos perdone. Y gracias a Dios que David recapacitó en ese momento, no se dejó llevar por la ira, por el enojo, no se dejó llevar por esa rabieta que le hicieron pasar. Y cuando vio a esa mujer allí mostrada, ¿verdad? David los perdonó. Dice que recibió toda esa ofrenda que ella le entregó. Pero miren, esa mujer fue astuta. Vamos a ver si tenemos allí. Vamos a leer desde el verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Vamos a seguir. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, le gustaba darse lujo, por eso no quería descontar su comida. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal ya se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra al saber que venían a matarlo por causa de lo que él había respondido. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer.
reacción de Nabal cuando se enteró de todo eso, de lo que David le iba a hacer? ¿Cómo sería esa expresión de que su corazón, o sea, se puso como una piedra? Paralizado totalmente cuando recibió esa noticia. Por su insensatez, por su soberbia, por creerse la dar de rey, porque como se daba banquetes de rey, menospreció a David. Y David venía fúrico. Y miren, aún en medio de todo eso, ¿cómo responde David? Dice, el Señor me ha librado, el Señor me ha defendido, porque cuando se enteró que Nabal murió, ¿de qué moriría Nabal? A lo mejor le dio un paro cardíaco. Es posible, del susto que le rompió. Pero aquí, ¿quién resultó bendecida? Abigail. ¿Qué vio David en Abigail? Mira, ella le recordó primero que Dios lo había ungido como rey. Y ella le dijo, mire mi señor, usted cuando ocupe su trono no vaya a tener esta mancha de que masacró a esta familia. No se gane esa mancha, no derrame sangre inocente, para que no manchara su reputación. David reconoció la sabiduría de Abigail. Dice que la respetó, valoró el hecho de que ella viniera a interceder. Esta es una mujer sabia. Esta es una mujer que no le importó, porque si su esposo tenía la imagen de dársela como si fuera un rey, mínimo ella debía comportarse como si fuera una reina también. Sin embargo, ella tenía otra perspectiva. Era una mujer más humilde, más temerosa del Señor, porque ella cuando llega a los pies de David, vive Jehová, tenía presente a Dios. Es decir, que es una mujer temerosa del Señor. Y por supuesto, el Señor la recompensó también. ¿Por qué? Porque dice que David la mandó llamar para que se convirtiera en su esposa también. Entonces, ¿qué nos enseñan estos tres casos? Una mujer entendida, una mujer valiosa, una mujer con temor del Señor, una mujer que ama a Dios, una mujer que conoce su verdadero valor en el Señor. Aquí nos dan algunas características de lo que es una mujer virtuosa. Es paciente. ¿Cuántas somos pacientes aquí? Somos bondadosas. Una mujer virtuosa es humilde, es respetuosa, es valiente, es honrada, honesta, no toma lo que no es suyo, no se queda con lo que no es suyo. Ayer le hablé de eso. Es decir, que cuando le toca felicitar, felicita, no se queda con esas palabras que no son de ella. Agradece, valora, reconoce. Eso hacemos nosotras cuando no nos vemos como competencia, nos vemos como complemento. Valorar a la que tengo a mi lado. Una mujer virtuosa es fiel, fiel a sus valores, fiel a sus principios, fiel a la palabra del Señor, fiel a los preceptos bíblicos, fiel a su esposo, a su esposa, a su familia. Una mujer llena de virtudes, responsable. Cuida el compromiso que le fue otorgado, que le fue entregado en sus manos. Honra su compromiso. ¿Sabe dónde está parada? Cuando tú reconoces tu verdadero valor y tú dices, bueno, el Señor me plantó en esta casa, en esta familia, que a veces no soporto, pero bueno, en esta familia, en este vecindario, en esta comunidad, allí me plantó el Señor con un propósito. Sabemos dónde estamos parados, valoramos ese lugar, ese espacio donde nos estamos desarrollando, en ese metro cuadrado. Lo valoramos, lo respetamos y lo cuidamos. Y tratamos de hacer todo lo que nos toca hacer, como dice la palabra, como para el Señor.
Estoy segura que todas las que estamos aquí, los caballeros que también están presentes aquí, todos tenemos esas virtudes, muchas de esas virtudes que nosotros, que yo he mencionado en este momento, y me faltaron muchas más. Todos tenemos parte de esas virtudes dentro de cada uno de nosotros, porque el Señor nos transformó. Si antes éramos egoístas, ahora somos generosos. Si antes éramos escasos, estrechos para elogiar, para regalar, para ayudar, para amar, aquí hemos sido cambiados, nuestros corazones han sido transformados para amar, para tolerar, para ser pacientes, para soportar, para perdonar. El Señor nos cambió definitivamente. Hemos sido habilitados, cada uno de los que estamos aquí, para cambiar nuestro entorno, para cambiar ese lugar donde estás, para cumplir una misión, para ser fieles a nuestro Señor, porque de Él vendrá nuestra recompensa. Amén. Amén. Para terminar, Proverbios 14:1 se refiere a la mujer, pero eso aplica para todos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso aplica para todos. El hombre sabio edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. El hombre y la mujer sabia edifican, prospera, multiplica todo lo que el Señor le ha entregado en sus manos. Esa es nuestra labor. Así que este mensaje no es solamente para nosotras, es también para todos los caballeros que están aquí, de parte de nuestro Señor. Valoremos, cuidemos todo lo que nos ha sido entregado, cuidemos ese lugar donde nos estamos desarrollando, valore esta casa, donde venimos a servir, donde venimos a reunirnos, a compartir la palabra del Señor, donde venimos a darle lo que somos y también venimos a recibir su fuerza, su amor, su renuevo, lo que necesitamos día a día para poder continuar. Entonces, vamos a orar en este momento. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado, instruido, por lo que nos has recordado. Gracias porque esta palabra, Señor, nos renueva, nos instruye, nos guía a poder ver estos ejemplos bíblicos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer.